La pantalla parpadea con una urgencia palpable, una advertencia silenciosa pero atronadora que resuena en cada rincón de México. Las sombras se alargan sobre los pilares del poder, revelando fisuras profundas donde antes solo se percibía solidez. Hoy, la verdad se asoma, cruda y desafiante, dispuesta a desvelar una de las infiltraciones más siniestras que jamás haya corroído las entrañas de nuestro gobierno. Una imagen sobrecoge, el escudo nacional, resquebrajado, con la silueta de una serpiente que se enrosca, insinuando el veneno que corre por sus venas. No es una metáfora, es una premonición. La noticia no llega en susurros, sino con la fuerza de un huracán que amenaza con barrer los cimientos de nuestra ya maltrecha confianza. Hablamos de una bomba, una revelación que no solo sacudirá a la élite política, sino a cada ciudadano que anhela un país justo y seguro. Nos encontramos en un punto crítico de la historia mexicana, una nación azotada por la persistente y brutal lucha contra el narcotráfico. Decenas de miles de vidas se han perdido, familias destrozadas, comunidades enteras sumergidas en el miedo. La percepción pública es clara y amarga. La corrupción no es un mal menor, sino el cáncer metastásico que ha devorado las instituciones desde dentro. Cada día, las noticias nos bombardean con historias de sobornos, impunidad y violencia, alimentando un ciclo interminable de desesperación. La gente lo sospecha, lo murmura en las plazas, lo grita en las redes sociales. El gobierno está coludido. Pero ¿qué pasaría si esas sospechas dejaran de ser meras conjeturas para convertirse en una verdad innegable, con nombres y apellidos, con pruebas irrefutables? En este escenario de tensión y desconfianza emerge una figura que no pasa desapercibida, Omar García Harfuch. Su nombre evoca controversia y respeto a partes iguales. Exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, su trayectoria está marcada por operativos audaces y un conocimiento profundo de las entrañas del crimen organizado. Atentados en su contra, operaciones de alto impacto, y una carrera que lo posiciona como un estratega formidable y un objetivo constante para los cárteles. Para algunos, es un héroe, para otros, una pieza más en el intrincado ajedrez de la política y el poder. Pero lo que nadie puede negar es su acceso a información privilegiada, su experiencia en el campo y su capacidad para analizar la compleja red que une delincuencia y gobierno. Harfuch no es un observador, es un actor principal en la guerra sin cuartel que se libra en las sombras. El tono de lo que está por revelarse no es de especulación, sino de una seriedad aplastante. Es un análisis forense de la traición, una investigación que destapa las raíces profundas de la malignidad. Nuestro objetivo es escudriñar la gravedad de esta infiltración y sus consecuencias devastadoras para el tejido social y la soberanía de la nación. No son rumores, no son habladurías de pasillo. Lo que se expone aquí es la anatomía de una traición orquestada por el crimen organizado, con el silencio cómplice de algunos y la ignorancia forzada de muchos. La pregunta pende en el aire, pesada, ineludible. ¿Hasta dónde ha llegado la mano del crimen organizado en las más altas esferas del poder en México? ¿Qué tan profundamente se ha incrustado el cártel de Sinaloa en las estructuras que deberían protegernos? La respuesta, según Harfuch, es más oscura de lo que la mayoría de nosotros podríamos siquiera imaginar en nuestras peores pesadillas. No se trata de un simple soborno ocasional, sino de una red compleja, metódica y sistémica que ha operado con impunidad durante años, si no décadas. El conflicto central de esta historia, de esta bomba, que está a punto de detonar, es la inminente revelación de Omar García Harfuch sobre la infiltración del cártel de Sinaloa en el gobierno mexicano. Él no solo va a hablar, va a presentar datos, va a nombrar, va a descorrer el velo de lo que muchos temían, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Esta no es una entrevista más, no es una opinión política. Es la disección de una enfermedad que ha carcomido la vitalidad de nuestra república, una revelación que promete ser un antes y un después en la forma en que entendemos la relación entre el poder y el crimen en México. Prepárense, porque lo que está a punto de ser expuesto no solo cambiará la percepción de nuestra política, sino que exigirá una redefinición de la justicia. Para no perderse ni un solo detalle de esta información crucial y de las futuras investigaciones exclusivas que presentaremos, es fundamental que formen parte de nuestra comunidad. Suscríbanse ahora mismo al canal. El conocimiento es poder, y en este caso, es la única herramienta que tenemos contra la oscuridad. La historia del cártel de Sinaloa es un oscuro epopeya de astucia criminal, ambición desmedida y una violencia calculada que ha reescrito las reglas del juego del narcotráfico a nivel global. Su ascenso no fue casualidad, sino el resultado de una estrategia metódica para dominar los mercados de drogas ilícitas, expandiendo sus operaciones desde las intrincadas sierras mexicanas hasta los rincones más distantes del planeta. No eran simples traficantes, eran una corporación transnacional del crimen, con una estructura organizativa que rivalizaba, en eficiencia y complejidad, con cualquier empresa multinacional legítima.
Su modus operandi, una mezcla de terror y corrupción, les permitía asegurar sus rutas, silenciar a los oponentes y, lo más crucial, neutralizar cualquier intento gubernamental de frenar su imparable avance. La brutalidad se convirtió en su tarjeta de presentación, pero su verdadera arma secreta siempre fue una inigualable capacidad para corromper y cooptar. Esta reputación, cimentada en décadas de operaciones clandestinas, los precedía, creando un aura de intocabilidad que pocos se atrevían a desafiar. La infiltración de esta maquinaria criminal en el gobierno no ha sido un evento aislado o exclusivo de un solo sexenio. De manera insidiosa y constante, el cártel de Sinaloa ha extendido sus tentáculos a lo largo de diversos periodos gubernamentales, tejiendo una red de complicidades que se ha fortalecido con cada cambio de administración. No buscaba necesariamente el control total, sino puntos estratégicos de influencia que les permitieran operar con un mínimo de obstáculos. Podrían ser mandos policiales en una frontera clave, funcionarios aduaneros en puertos estratégicos, o incluso figuras políticas que pudieran manipular leyes y presupuestos en su favor. Es una danza macabra de intereses, donde el dinero se convierte en el lubricante que permite a esta compleja maquinaria criminal seguir girando, indiferente a los cambios de partido o de ideología en el poder. La profundidad de esta infiltración es lo que realmente asombra y preocupa, una enfermedad crónica que ha evolucionado, mutado y se ha adaptado a cada nuevo intento de erradicación. Su persistencia es un testimonio de la debilidad institucional y la tentación del poder y la riqueza ilícita. La metodología de la infiltración del crimen organizado es tan variada como ingeniosa, adaptable a las circunstancias y al perfil del funcionario objetivo. En su forma más básica, los sobornos son la puerta de entrada, ofreciendo sumas exorbitantes que pocos pueden rechazar, especialmente en un contexto de precariedad económica y bajos salarios en ciertas esferas estatales. Sin embargo, cuando el dinero no es suficiente para doblegar la voluntad de un individuo, el cártel no duda en recurrir a la amenaza, no solo contra el funcionario, sino contra sus seres queridos, sus familias, sus hijos. Los favores, la promesa de ascensos o la protección de intereses económicos personales, también juegan un papel crucial. Se crean compromisos económicos, inversiones aparentemente legítimas que en realidad blanquean capitales y atan al funcionario a la red criminal de manera inextricable. Una vez dentro, la salida es casi imposible, sellando así un pacto con el diablo que condena a generaciones enteras. La sociedad mexicana, lamentablemente, ya ha internalizado la idea de una corrupción endémica que permea todas las capas del gobierno. Existe una profunda sospecha, un sentimiento generalizado de que todos están comprados, una resignación que raya en el cinismo. Sin embargo, esta percepción se basa, en gran medida, en intuiciones, en el rumor popular, en la falta de acciones contundentes o de un cambio real. La gente sabe que algo anda mal, que los hilos están moviéndose en la oscuridad, pero carecen de las pruebas contundentes, de los nombres específicos, de la radiografía precisa que permita desenmascarar a los verdaderos artífices de esta traición. Arfuch, con sus revelaciones, promete transformar esas sospechas difusas en una realidad concreta y visceral, poniendo rostros y hechos a lo que hasta ahora era una sombra informe que asfixiaba la confianza pública. Su intervención podría ser el catalizador para que esa percepción de corrupción pase de ser fatalismo a una demanda de justicia. La figura del topo es central en esta estrategia de infiltración. No se trata necesariamente de un alto funcionario corrupto desde el inicio, sino de un individuo que, muchas veces, comienza su carrera en niveles bajos o intermedios, un elemento que puede parecer insignificante al principio. Este funcionario, vulnerable por diversas razones, necesidad económica, ambición desmedida, o incluso ingenuidad, es identificado, abordado y, eventualmente, cooptado. Una vez comprometido, su ascenso dentro de la estructura gubernamental se convierte en una inversión para el cártel. Progresivamente, puede escalar posiciones, proporcionando información vital, desviando investigaciones, protegiendo cargamentos, o influyendo en decisiones clave, todo bajo el radar, con una lealtad dividida que pone en riesgo la seguridad nacional. Estos topos son, en esencia, los ojos y oídos del cártel dentro del mismo aparato estatal. Las fuentes de Arfuch, se insinúa, no son meras conjeturas periodísticas o información de segunda mano. Se trata de un compendio de inteligencia privilegiada, tanto interna como externa, que ha sido cultivada y analizada durante años. Su paso por diversas áreas de seguridad, su interacción con agencias internacionales y su propia red de contactos le han brindado un acceso sin precedentes a datos sensibles. Esta inteligencia no solo incluye reportes de investigación y testimonios de informantes, sino también análisis de patrones financieros, interceptaciones y un profundo conocimiento de la estructura y operaciones del cártel de Sinaloa. Es este vasto repositorio de información lo que otorga peso y credibilidad a sus afirmaciones,
transformándolas de meras acusaciones en una denuncia sólida y bien fundamentada. Su experiencia le permite hilar los puntos, conectar las piezas de un rompecabezas que para muchos sigue incompleto. Los riesgos que implica para Arfuch hacer estas revelaciones públicas son inmensos, casi incalculables. Exponer la infiltración de un cártel con la capacidad y brutalidad del de Sinaloa no es un acto inocuo, es desafiar de frente a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, y a los intereses políticos y económicos que se benefician de esa infiltración. Su propia vida, así como la de sus allegados, entra en un estado de vulnerabilidad extrema. Es consciente de que sus palabras pueden ser una sentencia, no solo para los implicados, sino para él mismo. No obstante, su decisión de hablar sugiere una convicción profunda, una creencia de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino para la sanación de una nación enferma. Este acto de valentía, de poner la propia existencia en juego por un bien mayor, subraya la gravedad de lo que está por desvelarse. No es un juego político, sino un grito de alerta en medio de la oscuridad. Las cámaras enfocaron a Arfuch, el aire en el estudio se había vuelto denso, cargado de una electricidad palpable. Las luces, habitualmente tan frías y blancas, parecían vibrar con la expectativa de millones de personas que sintonizaban, aferradas a la pantalla, listas para presenciar lo que se anunciaba como la bomba en vivo. Había una tensión casi insoportable, un silencio opresivo que solo el agudo pitido de los equipos de transmisión lograba romper. Arfuch, con la mirada fija y serena, casi desafiante, no mostraba el menor signo de nerviosismo. Su postura era la de un hombre que había sopesado cada palabra, cada consecuencia, y que ahora estaba listo para cumplir con lo que consideraba un deber inexcusable. Lentamente, tomó un sorbo de agua, un movimiento medido que pareció durar una eternidad, y luego, con voz clara y resonante, comenzó a desgranar la verdad, una verdad que prometía sacudir los cimientos de la República. Sus primeras palabras confirmaron los peores temores. La infiltración del cártel de Sinaloa en las estructuras del Estado no es una teoría, es una realidad documentada y profundamente arraigada. Hemos identificado redes de contacto operando en distintos niveles de gobierno, con capacidad para influir en decisiones estratégicas y operativos de seguridad. La seriedad de su tono no dejaba lugar a dudas. No se trataba de una declaración ambigua, sino de la afirmación categórica de una verdad que hasta ese momento había permanecido en las sombras, protegida por el manto de la impunidad y el miedo. Mencionó la complejidad de estas redes, cómo se extendían como arterias invisibles a través de diferentes dependencias, entrelazando funcionarios que, en apariencia, no tenían conexión alguna. La magnitud de la revelación era sobrecogedora, no era una mera complicidad, sino una arquitectura de corrupción cuidadosamente diseñada y ejecutada. Arfuch no se anduvo con rodeos al delinear los niveles de gobierno afectados. Habló de mandos policiales, no solo a nivel municipal y estatal, sino también federal, elementos clave dentro de unidades de inteligencia y operaciones que, lejos de combatir al crimen, lo protegían. Detalló cómo la influencia se extendía a ciertas esferas militares, particularmente en zonas estratégicas para el trasiego de drogas, donde la omisión o la acción directa facilitaba el paso de cargamentos. La rama judicial no estaba exenta, con jueces y ministerios públicos que manipulaban expedientes, que liberaban a detenidos clave o que perdían pruebas incriminatorias. Pero la revelación más perturbadora fue la insinuación de que la red alcanzaba incluso a niveles del poder ejecutivo y legislativo, donde las leyes y los presupuestos podían ser interpretados, modificados o aprobados en beneficio de los intereses del cártel. La sala de prensa enmudeció, el presentador apenas lograba disimular su asombro, y las redes sociales ya explotaban en una vorágine de comentarios incrédulos y furibundos. Los mecanismos de operación internos que Arfuch describió eran un testimonio de la sofisticación de la infiltración. No eran actos aislados, sino un sistema cohesivo. Explicó cómo la información clasificada sobre operativos y redadas era filtrada con antelación, permitiendo a los miembros del cártel evadir la captura o desviar sus actividades. Habló de la manipulación de rutas de patrullaje, creando pasillos seguros para el transporte de drogas y armas. Describió cómo los funcionarios infiltrados generaban informes falsos, desviando la atención de las autoridades hacia objetivos irrelevantes o incluso incriminando a cárteles rivales. En algunos casos, se facilitaban encuentros entre líderes criminales y funcionarios corruptos, tejiendo una telaraña de complicidades que garantizaba la continuidad del negocio ilícito. Era una operación de contrainteligencia dentro del propio Estado, una burla descarada a la justicia y la ley. Para ilustrar la profundidad de esta red, Arfuch recurrió a ejemplos hipotéticos, cuidándose de no nombrar explícitamente a nadie, pero pintando un cuadro vívido de la realidad. Imaginemos, dijo, a un funcionario de aduanas que, bajo órdenes,
extraviaba contenedores específicos o que aceleraba inexplicablemente su paso por el punto fronterizo, ignorando protocolos de seguridad. O a un elemento de inteligencia que, al recibir un aviso sobre un cargamento inminente, lo descartaba como información no verificada, enviando al equipo operativo a una pista falsa. Otro ejemplo desolador era el del fiscal que instruía a sus subalternos a perder pruebas cruciales en un expediente, documentos, grabaciones o testimonios que desmantelarían una célula. Estos no eran fallos aislados, sino acciones coordinadas que, sumadas, creaban un ecosistema de impunidad donde el crimen prosperaba. La audiencia podía sentir la frialdad de la traición. El escalofrío de saber que aquellos que juraron protegerlos, en realidad, los vendían. La reacción inicial a estas revelaciones fue, predeciblemente, de incredulidad mezclada con un profundo asombro y un temor latente. En el estudio, el silencio se rompió por el murmullo de los periodistas, algunos con las mandíbulas desencajadas, otros garabateando febrilmente en sus libretas. Las llamadas a la estación de televisión, las menciones en redes sociales, todo explotó. La gente expresaba su furia, pero también una especie de confirmación agridulce. Lo sabía, siempre lo sospeché, eran frases recurrentes. El ámbito político no tardó en reaccionar, aunque de forma tímida al principio, comunicados escuetos, promesas vagas de analizar las declaraciones, tratando de minimizar el impacto de lo que Harfuch había puesto sobre la mesa. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda, ahora validada, germinaba en la conciencia colectiva. El desafío de Harfuch no era menor. Sus palabras no eran solo una denuncia pasiva, sino un llamado a la acción, un guante lanzado directamente a las instituciones del Estado. Mis afirmaciones no son para generar polémica, sino para poner el dedo en la llaga, declaró, con voz firme. Desafío a las instituciones a que, con la información de inteligencia que poseen y con las pistas que estoy señalando, inicien investigaciones a fondo. Es el momento de la verdad, no de la simulación. La justicia le debe una explicación a la sociedad mexicana, y esa explicación debe venir acompañada de acciones contundentes, de detenciones, de desmantelamiento de estas redes de traición que han carcomido a nuestro país desde adentro. Su mirada penetrante fijaba a la cámara, como si hablara directamente a los funcionarios que ahora tendrían que decidir entre la complacencia y el deber. El reloj de la justicia había comenzado a correr, y el peso de su desafío resonaba en cada rincón de la nación, exigiendo una respuesta que no fuera solo retórica, sino real y transformadora. La expectación era máxima. El reloj de la justicia había comenzado a correr, y el peso de su desafío resonaba en cada rincón de la nación, exigiendo una respuesta que no fuera solo retórica, sino real y transformadora. La expectación era máxima. Harfuch, con la misma convicción que había impregnado cada una de sus palabras, comenzó a pormenorizar los detalles de la infiltración, pintando un cuadro desolador pero necesario para comprender la magnitud de la tragedia. Su voz no titubeaba, incluso cuando se adentró en los ejemplos más crudos y específicos, quizás porque sabía que era el único camino para derribar los muros de la indiferencia y la incredulidad que habían protegido a los corruptos durante tanto tiempo. Mencionó cómo la Subsecretaría de Seguridad Pública de un estado fronterizo clave había funcionado, en la práctica, como una extensión del brazo logístico del cártel, facilitando el trasiego de precursores químicos y armamento pesado. No se trataba de un funcionario aislado, sino de una estructura operativa completa, donde las órdenes emanaban del crimen organizado y se ejecutaban desde las oficinas gubernamentales. Describió patrones de comportamiento que se repetían con una consistencia alarmante entre los funcionarios infiltrados. La constante subestimación de la capacidad del cártel en informes oficiales, la desviación sistemática de recursos destinados a la seguridad hacia gastos superfluos o proyectos que nunca se concretaron, y la implementación de operativos falsos que solo servían para distraer la atención o eliminar a rivales del cártel de Sinaloa. Estos servidores públicos dominaban el arte de la simulación, de hablar el lenguaje de la legalidad mientras, en secreto, desmantelaban la institucionalidad desde adentro. Eran lobos con piel de cordero, encubiertos por la burocracia y protegidos por una red de complicidades que se extendía mucho más allá de lo que la mirada superficial podía percibir. La audacia de su modus operandi era tan aterradora como su eficacia. Harfuch enfatizó el papel crucial de la inteligencia en la estrategia del cártel de Sinaloa, una faceta que pocas veces se aborda con la seriedad que merece. Explicó cómo el cártel no solo se limitaba a sobornar, sino que invertía recursos significativos para desarrollar su propia red de inteligencia, una que superaba en muchos aspectos a la del propio Estado. Utilizaban tecnología de punta para interceptar comunicaciones, monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad, y lo más preocupante, para realizar perfiles detallados de funcionarios públicos. Identificaban sus debilidades, problemas económicos, ambiciones políticas, vicios ocultos, o incluso vulnerabilidades familiares.
Una vez identificado el punto de presión, el reclutamiento se volvía una tarea sencilla, casi quirúrgica. No dejaban nada al azar. El cártel de Sinaloa operaba como una entidad con visión estratégica a largo plazo, no como un grupo improvisado de delincuentes. Su objetivo era la permanencia y la expansión, y para ello, el control desde dentro era fundamental. La exposición de Harfuch no se limitó a generalidades, se atrevió a desglosar el término altos mandos, dándole una aterradora precisión. Habló de directores de corporaciones policiales estatales y federales, que no solo ignoraban los movimientos del cártel, sino que les brindaban protección activa. Mencionó a coordinadores de programas de seguridad a nivel federal, cuyas decisiones de asignación de recursos o de despliegue de tropas favorecían directamente las operaciones del cártel de Sinaloa. Incluso hizo referencia a asesores clave en gabinetes de seguridad, cuya influencia permitía desviar la atención de investigaciones importantes o sabotear esfuerzos internacionales de cooperación. Estos funcionarios no eran meros cómplices, eran arquitectos de la impunidad, sentados en las mesas donde se diseñaban las estrategias contra el crimen organizado, mientras sus lealtades secretas residían en el bando contrario. Eran la antítesis de la justicia, el tumor maligno que crecía en el corazón del Estado. En lo que respecta a la magnitud financiera, Harfuch no pudo ofrecer cifras exactas, pues la corrupción es un río subterráneo que rara vez deja rastro evidente en los libros contables. Sin embargo, hizo alusión a las vastas sumas de dinero involucradas en esta telaraña de sobornos y operaciones corruptas, sugiriendo que se trataba de miles de millones de dólares a lo largo de los años. Este dinero, proveniente del narcotráfico, de la extorsión y del tráfico de personas, no solo alimentaba el lujo de los cabecillas, sino que se inyectaba sistemáticamente en las venas del Estado, lubricando la maquinaria corrupta y asegurando la lealtad de sus empleados gubernamentales. Era una economía paralela, una que distorsionaba el mercado, que empobrecía a la nación y que financiaba la violencia que asolaba el país. Un ciclo perverso donde el dinero ilícito se transformaba en poder político y a su vez, garantizaba la continuidad del negocio criminal. El impacto de esta infiltración en la seguridad nacional era, según Harfuch, devastador e incalculable. No se trataba solo de la pérdida de vidas o del incremento de la violencia, sino de la erosión gradual de la soberanía del Estado. Al tener elementos infiltrados en cada nivel de gobierno, el cártel de Sinaloa no solo operaba con impunidad, sino que dictaba, de facto, la política de seguridad en ciertas regiones. La capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, para hacer cumplir la ley, para defender sus fronteras, se veía comprometida en su esencia. Era una rendición silenciosa, un Estado secuestrado desde dentro por intereses criminales que priorizaban el lucro por encima de la justicia y el bienestar social. La confianza en las instituciones se desvanecía, y con ella, la legitimidad de un gobierno que no podía garantizar lo más básico, la seguridad de su propia gente. A pesar de la oscuridad de su narrativa, Harfuch hizo un punto de inflexión para reconocer la existencia de una vasta mayoría de funcionarios honestos, tanto en las fuerzas de seguridad como en la burocracia, que cada día arriesgaban su vida y su integridad para cumplir con su deber. Habló de la profunda frustración y el sentimiento de traición que experimentaban estos servidores públicos, al ver cómo sus esfuerzos eran socavados por la corrupción interna. Son ellos, enfatizó, quienes verdaderamente encarnan la esperanza de un cambio, quienes en el anonimato y con recursos limitados, luchan contra una corriente de inercia y maldad. La existencia de estos héroes anónimos es la prueba de que el espíritu de servicio y la lealtad a la nación aún perviven, a pesar de los esfuerzos del crimen organizado por corromperlo todo. Sus palabras fueron un tributo a la resistencia, un recordatorio de que no todo está perdido, y que la batalla por la integridad aún tiene guerreros dispuestos a librarla, incluso desde las trincheras más oscuras del gobierno. Harfuch, imperturbable ante la magnitud de lo que había desvelado, procedió a fundamentar sus afirmaciones, no con especulaciones, sino con la existencia de un arsenal de pruebas. Mencionó la existencia de registros detallados de comunicaciones interceptadas que revelaban instrucciones directas de cabecillas del cártel de Sinaloa a funcionarios públicos de alto nivel. Habló de testimonios bajo juramento de informantes clave, algunos de ellos exmiembros de la organización criminal o exfuncionarios arrepentidos, cuyas declaraciones coincidían de manera alarmante y proporcionaban un mapa de la red de corrupción. Aludió a la inteligencia financiera, a movimientos bancarios inusuales y a la adquisición de bienes inmuebles por parte de funcionarios con sueldos modestos, que solo podían explicarse por el influjo de dinero ilícito. Explicó cómo la información clasificada, obtenida de agencias de seguridad extranjeras, también corroboraba la penetración del cártel en el aparato estatal. No eran pruebas que pudiera mostrar en ese preciso momento, pues su revelación era parte de una estrategia más amplia, pero la mención de su existencia era una clara advertencia. La verdad no solo era una declaración,
sino un expediente voluminoso esperando ser abierto. La credibilidad de Harfuch, construida sobre años de lucha contra el crimen, le permitía hacer estas alusiones con un peso innegable. La respuesta del gobierno, ante acusaciones tan graves, ya comenzaba a gestarse en los pasillos del poder. Se especulaba que la maquinaria oficial reaccionaría con una mezcla predecible de negación rotunda y promesas vacías de investigación. El primer ministro, o quizás el propio presidente, emitiría un comunicado oficial condenando la corrupción, prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias, pero sin señalar directamente a nadie. Habría una avalancha de declaraciones de funcionarios tratando de desviar la atención, de desacreditar a Harfuch o de minimizar la magnitud de lo revelado. Sin embargo, la sombra de la duda ya estaba instalada. La ciudadanía, cansada de la retórica política y escéptica ante las promesas incumplidas, exigiría más que palabras. El gobierno se enfrentaría a una encrucijada, o iniciaba una investigación genuina y dolorosa, arriesgándose a exponer a sus propios miembros, o se atrincheraba en el argumento de la campaña de desprestigio, a riesgo de perder lo poco de credibilidad que le quedaba. La tensión era palpable, y cada declaración oficial sería analizada bajo una lupa de desconfianza. Las implicaciones políticas de estas revelaciones eran sísmicas. Podrían afectar la credibilidad no solo de individuos, sino de partidos políticos enteros. Si se demostraba que ciertos funcionarios clave, afiliados a un partido específico, habían estado coludidos con el crimen organizado, el impacto en las próximas elecciones sería devastador. Figuras públicas intachables, cuya reputación se cimentaba en décadas de servicio, podrían ver sus legados desmoronarse en cuestión de horas. La polarización se intensificaría, con acusaciones y contraacusaciones volando de un lado a otro del espectro político. Los opositores de Harfuch buscarían descalificarlo, atribuyendo sus declaraciones a ambiciones políticas personales o a una agenda oculta. Pero el daño colateral no se limitaría a los directamente señalados. La sombra de la sospecha recaería sobre todo el sistema, minando aún más la ya frágil confianza de la población en sus representantes. Era un momento definitorio para el futuro político de la nación, un punto de no retorno donde las alianzas se pondrían a prueba y las lealtades se redefinirían. En este escenario de agitación, el papel de la sociedad civil se volvía crucial. Harfuch no solo hablaba para el gobierno, sino para los ciudadanos. La importancia de que la ciudadanía exigiera transparencia y rendición de cuentas no podía ser subestimada. Las redes sociales, los colectivos, las organizaciones no gubernamentales. Todos tendrían un rol fundamental en mantener la presión sobre las autoridades, en no permitir que las revelaciones cayeran en el olvido o fueran barridas bajo la alfombra de la burocracia. Eran ellos quienes, con su voz unificada, podían obligar al gobierno a tomar acciones concretas, a iniciar investigaciones creíbles y a aplicar justicia sin importar los nombres o los rangos. La pasividad ciudadana, en este punto, sería una forma de complicidad. La valentía de Harfuch debía encontrar eco en la exigencia cívica, transformando la indignación en acción organizada. La valentía de Harfuch, al asumir el riesgo personal y profesional que implicaban sus declaraciones, era incuestionable. Poner su reputación, su seguridad y la de sus seres queridos en la línea de fuego por el bien de la verdad era un acto de heroísmo en un país donde el silencio solía ser la norma. Había recibido amenazas en el pasado, había sido blanco de atentados, pero su decisión de hablar sobre la infiltración del cártel de Sinaloa en las altas esferas del gobierno trascendía cualquier riesgo anterior. No se trataba de una simple denuncia, sino de un desafío frontal al poder oculto, a las fuerzas oscuras que habían mantenido al país en vilo durante años. Su figura se erigía, en ese momento, como un faro de integridad en un mar de corrupción, un recordatorio de que aún existían personas dispuestas a pagar el precio más alto por la justicia. La interconexión de la corrupción era un punto medular en su análisis. Harfuch dejó claro que la infiltración del narcotráfico no era un problema aislado, una anomalía en el sistema. Era, por el contrario, un síntoma de una enfermedad más profunda y endémica, la corrupción generalizada que permeaba todas las instituciones. La red tejida por el cártel de Sinaloa no operaba en el vacío, se alimentaba de una cultura de impunidad, de la debilidad de las instituciones, de la falta de contrapesos y de la fragilidad del Estado de Derecho. La corrupción del narcotráfico se entrelazaba con la corrupción política, la corrupción económica y la corrupción administrativa, creando un ecosistema donde cualquier intento de limpieza se enfrentaba a una resistencia formidable y multifacética. Desmantelar una red significaba empezar a desmantelar todo el sistema, una tarea hercúlea que requería voluntad política, valor y el apoyo incondicional de la sociedad. Finalmente, Harfuch dirigió un mensaje claro y contundente a los funcionarios actuales. No era una amenaza, sino una advertencia solemne sobre las consecuencias de la complacencia o la complicidad.
Les recordó que la historia siempre juzga, que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino a la luz. Les instó a reflexionar sobre la responsabilidad que traían consigo sus cargos, a elegir el camino de la integridad en lugar del acceso fácil al poder o la riqueza ilícita. Les advirtió que el tiempo de la impunidad estaba llegando a su fin, que la sociedad ya no toleraría la traición y que la rendición de cuentas sería inevitable. Fue un llamado a la conciencia, una invitación a la reflexión moral en un momento crítico para la nación. Su voz, aunque firme, no dejaba de ser un ruego desesperado por la redención de las instituciones, un último intento de despertar la ética dormida en el corazón del poder. Su voz, aunque firme, no dejaba de ser un ruego desesperado por la redención de las instituciones, un último intento de despertar la ética dormida en el corazón del poder. Pero la infiltración no se limitaba a la tentación del dinero fácil o la promesa de poder. El cártel de Sinaloa había perfeccionado sus métodos de control, extendiéndolos más allá del soborno para abarcar una oscura gama de tácticas coercitivas. Harfuch reveló cómo, una vez que un funcionario era cooptado, el cártel no solo exigía lealtad, sino que ejercía un control férreo a través de la extorsión sistemática. No era solo el miedo a ser expuestos lo que mantenía a los funcionarios en línea, sino la amenaza directa e implacable contra sus seres queridos. Fotografías, grabaciones de conversaciones comprometedoras, información detallada sobre las rutinas de sus hijos, sus cónyuges, sus padres, todo se convertía en una herramienta de coerción. La vida de un funcionario infiltrado se transformaba en una prisión de oro, donde el lujo venía acompañado de una vigilancia constante y la certeza de que cualquier desvío de las órdenes del cártel tendría consecuencias devastadoras para su familia. Esta red de miedo y chantaje era la verdadera armadura que protegía a la infiltración, haciendo que la desobediencia fuera una opción impensable para la mayoría. La psicología de la corrupción en estos casos es compleja y multifacética, según Harfuch. No todos los funcionarios cooptados eran intrínsecamente malvados. Muchos comenzaban con pequeñas transgresiones, favores insignificantes, o aceptando regalos que luego se convertían en deudas impagables. La presión se construía gradualmente, escalando desde el soborno sutil hasta la complicidad activa y, finalmente, la participación plena en las operaciones del cártel. El aislamiento, el secretismo y la normalización de la ilegalidad dentro de su círculo de corruptos creaban una burbuja donde las líneas éticas se difuminaban. Algunos se convencían de que estaban ayudando a sus comunidades al evitar conflictos directos, otros racionalizaban sus acciones como una supervivencia en un sistema roto. Pero la realidad era que cada paso los hundía más profundamente en un abismo de traición, borrando cualquier rastro de la persona que alguna vez fueron antes de que la mano del crimen organizado los alcanzara. Eran, en esencia, víctimas y victimarios al mismo tiempo, atrapados en una telaraña de decisiones irreversibles. Desmantelar estas redes de infiltración es una tarea titánica, Harfuch enfatizó, por la misma razón que son tan efectivas, su invisibilidad y su interconexión. Cuando un eslabón es retirado, la red tiene la capacidad de reconfigurarse rápidamente, reemplazando a los elementos caídos con otros ya preparados o con nuevos reclutas. La información compartida entre los funcionarios corruptos permitía anticipar movimientos de las fuerzas leales al Estado y adaptar sus estrategias. Además, la propia estructura jerárquica del gobierno, diseñada para la eficiencia, se convertía en una de sus mayores debilidades, ya que una orden corrupta de un alto mando podía ser ejecutada por una cadena de subordinados sin que éstos necesariamente comprendieran la magnitud de la traición. La confianza interna en las instituciones se ve erosionada, creando un ambiente de sospecha donde es difícil distinguir al honesto del corrupto. La dificultad no radicaba solo en identificar a los traidores, sino en purgar el sistema sin derrumbarlo por completo, un equilibrio delicado que requería una precisión quirúrgica e inteligencia superior. Para ilustrar la profundidad histórica del problema, Harfuch hizo breves alusiones a casos históricos similares, sin identificar países o periodos específicos para evitar desviaciones del tema central. Recordó cómo en otras épocas y latitudes, regímenes autoritarios o democracias frágiles habían sido infiltrados por grupos criminales o de inteligencia extranjera, comprometiendo la soberanía y la seguridad de las naciones. Mencionó cómo la línea entre el poder legítimo y el ilegítimo se había desdibujado en varias ocasiones, resultando en estados fallidos o en la perpetuación de ciclos de violencia y corrupción. Estos paralelismos históricos servían para contextualizar la gravedad de la situación actual en México, mostrando que la infiltración del cártel de Sinaloa no era un fenómeno sin precedentes, sino una manifestación moderna de una patología antigua, el entrelazamiento pernicioso entre el poder político y el crimen organizado. La lección del pasado era clara: la complacencia ante estos fenómenos conduce invariablemente al desastre. Harfuch prosiguió, describiendo al cártel de Sinaloa no como una simple banda de narcotraficantes, sino como una empresa criminal de una sofisticación aterradora.
Su estructura organizativa, dijo, no era la de una mafia tradicional, sino la de una corporación moderna. Contaban con departamentos de logística, inteligencia, finanzas, recursos humanos, e incluso una especie de departamento legal que gestionaba sobornos a jueces y abogados. Esta complejidad les permitía operar a nivel estatal y federal con una eficiencia sorprendente, adaptándose rápidamente a los cambios en las políticas de seguridad y aprovechando las debilidades del Estado. Invertían en tecnología, en comunicaciones seguras y en la capacitación de su personal, desde el sicario de bajo nivel hasta el operador financiero que blanqueaba miles de millones. Esta visión del cártel como una entidad empresarial, más que como un grupo de delincuentes, subraya la magnitud del desafío que enfrenta el Estado mexicano. No se trata de combatir criminales, sino de desmantelar una corporación transnacional que opera con una lógica de mercado y una capacidad de adaptación formidable, con tentáculos extendiéndose hasta las más altas esferas del poder. La necesidad de una purga profunda y sin precedentes en las instituciones gubernamentales se hizo evidente en las palabras de Harfuch. No bastaba con combatir al crimen, era imperativo limpiar la casa, erradicar los elementos corruptos que actuaban como facilitadores internos. Sin una purga real, sentenció, cualquier estrategia de seguridad externa será un esfuerzo inútil, una batalla perdida de antemano. Hizo un llamado a la valentía política para tomar decisiones difíciles, para cortar de raíz los lazos que unían al Estado con el crimen organizado, sin importar el costo político o las amistades comprometidas. Solo así, insistió, se podría restaurar la confianza de la ciudadanía y la legitimidad de las instituciones. La purga no era solo una cuestión de justicia, sino de supervivencia del Estado mexicano. Este proceso doloroso pero necesario era la única vía para reconstruir un sistema que, en muchos aspectos, parecía haber capitulado ante la presión del narcotráfico. Finalmente, Harfuch, con una mirada que denotaba conocimiento profundo y acceso a esferas insospechadas, deslizó la posibilidad de que una parte significativa de la información que sustentaba sus afirmaciones no provenía únicamente de inteligencia nacional. Sugirió que agencias internacionales, aquellas que monitorean el narcotráfico a escala global y que a menudo operan con un nivel de independencia y recursos que excede el de las entidades locales, habían contribuido con datos cruciales. Agencias de Estados Unidos, de Europa, colaborando en el seguimiento de rutas de droga, flujos de dinero ilícito y las conexiones transnacionales del cártel de Sinaloa, habrían detectado patrones de complicidad gubernamental que luego se compartían con sus contrapartes mexicanas de confianza. Esta cooperación internacional era un arma de doble filo. Por un lado, revelaba la incapacidad o la corrupción de las instituciones nacionales. Por otro, ofrecía una ventana invaluable para desenmascarar la infiltración desde una perspectiva externa y menos susceptible a las presiones internas. La alusión a esta inteligencia extranjera no solo validaba sus dichos, sino que también elevaba la urgencia de la situación, al poner en juego la reputación internacional de México como un Estado soberano y capaz de controlar su propio territorio y sus propias instituciones. La presión global, sin duda, se cerniría sobre el gobierno para que actuara. La presión global, sin duda, se cerniría sobre el gobierno para que actuara. Mientras Harfuch terminaba su valiente exposición, una ola de conmoción y agitación se extendía por la nación con una velocidad asombrosa, impulsada por la inmediatez de las redes sociales y la vorágine de los medios de comunicación. En Twitter, los hashtags relacionados con sus revelaciones se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos, con millones de usuarios expresando su indignación, su incredulidad y, para muchos, una confirmación dolorosa de sus peores temores. Los noticieros comenzaron a interrumpir su programación habitual para ofrecer avances y análisis urgentes, mientras que en los hogares mexicanos la cena se convirtió en un ritual de silencioso asombro frente a las pantallas. La opinión pública, hasta ese momento fragmentada por innumerables problemas, se unificaba en una conversación de proporciones épicas. Los grupos de WhatsApp echaban humo con audios y mensajes, compartiendo extractos de la entrevista, memes que satirizaban a los políticos corruptos y llamadas a la acción espontáneas. La noticia no solo se estaba propagando, estaba electrificando el ambiente, transformando la percepción de la realidad para millones de personas. En medio de esta ebullición, una preocupación tangible y sombría flotaba en el aire, la seguridad de Harfuch mismo, y la de cualquier otro informante que pudiera considerar seguir su ejemplo. La historia reciente de México estaba plagada de ejemplos de periodistas, activistas y funcionarios que pagaron con su vida el atreverse a desafiar los intereses del crimen organizado o de la élite política. Las posibles represalias no eran una elucubración paranoica, sino una realidad palpable. ¿Quién protegería a Harfuch ahora que había lanzado un misil tan potente contra el corazón del poder fáctico? El temor era que su valentía, en lugar de ser un catalizador para la justicia, se convirtiera en un trágico recordatorio de los peligros de hablar en un país donde la impunidad a menudo reina.
Las voces en redes sociales se dividían entre la admiración por su coraje y la angustia por su futuro. Era un dilema moral que sacudía a la sociedad. ¿Valía la pena el riesgo de la verdad si ésta podía costar vidas? Para muchos, la respuesta era un rotundo sí. La sociedad mexicana, por naturaleza compleja y polarizada, reaccionaría con una marcada división de opiniones ante las declaraciones de Harfuch. Por un lado, una vasta mayoría, hastiada de la corrupción y el cinismo, encontraría en él una voz de esperanza, un héroe moderno dispuesto a romper el pacto de silencio. Lo verían como el catalizador necesario para una verdadera transformación, alguien que finalmente se había atrevido a tocar los intocables. Se movilizarían en su apoyo, exigiendo que sus palabras fueran tomadas en serio y que se iniciaran investigaciones inmediatas. Sin embargo, no faltarían aquellos, especialmente en ciertos círculos políticos y mediáticos, que intentarían descalificarlo. Lo acusarían de tener agendas políticas ocultas, de buscar protagonismo, de ser un títere de intereses extranjeros o de intentar desestabilizar al gobierno en turno. La maquinaria de la desinformación y el desprestigio, ya bien aceitada en el país, se pondría en marcha para sembrar dudas sobre su credibilidad y la veracidad de sus pruebas. Sería una batalla no solo por la verdad, sino por la narrativa, un choque de versiones que reflejaría la profunda fractura de la sociedad. Pero Harfuch no se limitó a señalar y denunciar. Su intervención fue también un llamado a la acción, una invitación a la construcción de un futuro diferente. Instó a no quedarse solo en la indignación, sino a transformar ese sentimiento en una fuerza propositiva. Propuso la creación de mecanismos de control más robustos, no solo internos en las instituciones, sino con una participación activa de la sociedad civil y observadores internacionales. Habló de la necesidad de reformar el sistema de procuración de justicia, de fortalecer los órganos de inteligencia y de establecer filtros de confianza rigurosos y permanentes para todos los funcionarios públicos, especialmente aquellos en puestos clave de seguridad. Su mensaje era claro: la revelación es solo el primer paso, el verdadero trabajo comienza ahora, con la edificación de barreras inquebrantables contra la corrupción y la infiltración. Era una ventana de oportunidad para redefinir el compromiso del Estado con la transparencia y la rendición de cuentas. En este contexto, la importancia de la denuncia ciudadana se elevaba a un nivel sin precedentes. Harfuch destacó que la información que poseían las agencias de inteligencia, por valiosa que fuera, siempre sería complementada y enriquecida por el conocimiento íntimo y directo de la población. Las comunidades que vivían bajo la sombra de la extorsión, los empleados públicos que eran testigos de la corrupción, los empresarios que eran víctimas de la cooptación, todos ellos tenían piezas del rompecabezas. Harfuch hizo un llamado a la conciencia cívica, prometiendo canales seguros y protegidos, para que la información fluyera sin temor a represalias. Explicó cómo cada pequeña pieza de información, por insignificante que pareciera, podía ser clave para desmantelar estas redes invisibles, para identificar a los topos y para reconstruir la confianza entre el gobierno y sus ciudadanos. Era un reconocimiento de que la lucha contra la infiltración no podía ser librada solo desde arriba, requería la participación activa y valiente de toda la sociedad. A pesar de la sombría realidad que se desplegaba, la voz de Harfuch, aunque grave, también portaba un matiz de esperanza. Si bien había expuesto una de las páginas más oscuras de la historia reciente de México, también planteaba la posibilidad de un futuro más transparente, de una nación que, tras tocar fondo, decidiera levantarse con renovada fuerza. Esta esperanza no era un optimismo ingenuo, sino una convicción forjada en la experiencia y en la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación. Si la sociedad mexicana lograba canalizar su indignación en una acción decidida y sostenida, si las instituciones respondían con hechos y no solo con palabras, entonces, y solo entonces, se podría aspirar a un país donde la justicia prevaleciera sobre la impunidad. Era una invitación a la acción colectiva, a creer que, a pesar de la oscuridad del presente, la luz de la justicia podía brillar si se actuaba con valentía y determinación. Finalmente, Harfuch dirigió un mensaje escalofriante y directo a los criminales, a aquellos que creían que su poder estaba por encima de la ley. Con una voz que no dejaba lugar a dudas, les advirtió: la verdad saldrá a la luz. La impunidad que han gozado hasta ahora no será eterna. Creen que están protegidos, que sus redes son inquebrantables, pero cada día que pasa, más ojos se abren, más conciencias se despiertan. No hay escondite lo suficientemente profundo, ni red de corrupción lo suficientemente fuerte para contener la verdad cuando un pueblo decide exigirla. Sus crímenes, sus traiciones, sus complicidades serán expuestas, y la justicia, con el apoyo de una sociedad que no se rendirá, los alcanzará. El tiempo de la oscuridad está llegando a su fin. Era una declaración de guerra, no solo contra el cártel de Sinaloa, sino contra la mentalidad de impunidad que había permitido su ascenso. Un presagio de lo que estaba por venir,
un desafío abierto que resonaría mucho más allá de las paredes del estudio, marcando el inicio de una nueva y decisiva etapa en la eterna lucha de México contra el crimen y la corrupción. La promesa de Harfuch no era una mera bravata, sino una declaración de principios que resonaría en los pasillos del poder y en las calles de México. La verdad, aunque dolorosa, había sido puesta sobre la mesa, y ahora el país enfrentaba un momento de definiciones históricas. Las revelaciones de Harfuch no eran un incidente aislado, eran el catalizador. Había desvelado la infiltración sistémica del cártel de Sinaloa en las más altas esferas del gobierno, detallando cómo la corrupción no era un fenómeno marginal, sino una red intrincada que socavaba la seguridad nacional y la confianza ciudadana. Desde mandos policiales y militares hasta figuras judiciales y ejecutivas, los tentáculos del cártel se extendían, comprando lealtades, extorsionando voluntades y minando la capacidad del Estado para proteger a sus propios ciudadanos. La magnitud de esta traición, expuesta con datos y testimonios velados pero contundentes, obligaba a una reevaluación profunda de la realidad mexicana. La bomba había estallado, y sus ondas expansivas apenas comenzaban a sentirse, prometiendo un terremoto en el escenario político y social. Las consecuencias inmediatas de estas revelaciones serían múltiples y complejas. En el corto plazo, se esperaba una intensa presión mediática y social para iniciar investigaciones profundas, lo que podría llevar a procesos judiciales sin precedentes contra funcionarios de alto rango. Era plausible que se crearan comisiones especiales de investigación, tanto a nivel nacional como con participación internacional, para auditar departamentos enteros y desenmascarar a los topos internos. La purga, aunque dolorosa, se volvería una necesidad imperante, exigida por una ciudadanía que ya no toleraría la simulación. A largo plazo, las implicaciones podrían ser aún más transformadoras. Se abriría la puerta a reformas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia, buscando implementar filtros de confianza más rigurosos, mecanismos de contrapeso más fuertes y una mayor transparencia en la gestión pública. La desorganización interna que esta exposición provocaría en el cártel de Sinaloa, al ver sus redes de protección desmanteladas, también podría generar una reconfiguración del panorama criminal, con nuevas dinámicas y quizás una intensificación temporal de la violencia ante la disputa de territorios y la recomposición de alianzas. Este era el inicio de un camino incierto, pero ineludible. El impacto en la imagen de México a nivel internacional sería dual. Por un lado, la revelación pública de una infiltración tan profunda generaría una vergüenza considerable, confirmando los peores estereotipos sobre la corrupción endémica del país. Los inversionistas podrían dudar, las agencias de turismo podrían emitir advertencias, y la reputación de México como un estado disfuncional podría afianzarse aún más. Sin embargo, en el otro platillo de la balanza, la valentía de la denuncia de Harfuch y la posible reacción enérgica de la sociedad y el gobierno podría generar una ola de esperanza. Podría presentarse como un punto de inflexión, una demostración de que, a pesar de la oscuridad, existían fuerzas dentro de México dispuestas a limpiar la casa y a luchar por la transparencia. La comunidad internacional, lejos de solo señalar con el dedo, podría ofrecer apoyo y cooperación en la reconstrucción institucional, viendo en este acto de valentía una oportunidad para un cambio real y duradero. La narrativa que prevaleciera dependería, en gran medida, de la respuesta que el país diera a esta cruda verdad. La conclusión emocional de todo esto nos lleva a un profundo llamado a la reflexión. La responsabilidad de construir un país más justo no recae únicamente en los líderes políticos o en los valientes denunciantes como Harfuch, es una responsabilidad individual y colectiva. Cada ciudadano, con su voto, con su exigencia de transparencia, con su negativa a participar en pequeños actos de corrupción cotidiana, contribuye a edificar o a destruir el tejido social. La pasividad y el cinismo son las armas más poderosas de la corrupción. Este episodio nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué tan dispuestos estamos a luchar por la justicia, a confrontar las verdades incómodas y a defender los principios democráticos. La construcción de un México más justo y equitativo es una tarea constante, un compromiso que se renueva cada día, y que exige el coraje de enfrentar la realidad, por dura que ésta sea. Es un recordatorio de que la libertad y la integridad no son regalos, sino conquistas que requieren vigilancia y esfuerzo perpetuos. El legado de Omar García Harfuch, a partir de este momento, se escribiría con letras de oro y de sangre. Más allá de su trayectoria como estratega de seguridad, su papel como catalizador para el cambio es lo que lo definiría. Asumiendo un riesgo personal inconmensurable, decidió romper el silencio que había protegido a los corruptos durante tanto tiempo. Su valentía no solo expuso una red criminal, también encendió una chispa de esperanza en una sociedad cansada. Se convertiría en un símbolo, una figura divisiva para algunos, pero un faro de integridad para muchos. Su acto no solo era una denuncia,
sino una invitación a la sociedad a dejar de lado la resignación y a exigir el derecho a vivir en un país libre de la sombra del narcotráfico y la corrupción. Su nombre resonaría como el del hombre que se atrevió a desafiar a Goliat, arriesgando todo por la posibilidad de un futuro mejor para su nación. Mi mensaje final a ustedes, nuestra audiencia, es de empoderamiento. La información que Harfuch ha revelado es crucial, pero su verdadero valor reside en lo que hagamos con ella. Es imperativo mantenerse informados, no solo por este canal, sino buscando diversas fuentes, analizando críticamente y formando sus propias opiniones. Exijan la verdad a sus representantes, a sus instituciones. No permitan que estas revelaciones se diluyan en el olvido o se descalifiquen por motivos políticos. Participen activamente en la vida pública, en los debates, en las demandas de rendición de cuentas. Un pueblo informado y participativo es el antídoto más potente contra la corrupción y la impunidad. Su voz importa. Su indignación importa. Su voto importa. La lucha por un México justo y seguro es una responsabilidad compartida, y cada uno de ustedes tiene el poder de influir en su destino. Para no perderse ninguna actualización sobre este tema trascendental, y para acceder a más contenido que desafía las narrativas oficiales, los invito a suscribirse a nuestro canal. Sus comentarios sobre esta revelación histórica son invaluables. Queremos conocer su perspectiva, sus temores, sus esperanzas. Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, y juntos, mantengamos viva la conversación y la exigencia de justicia. En la pantalla final, encontrarán un video relacionado que profundiza en la estructura y el poder del cártel de Sinaloa, ofreciendo un contexto adicional a esta impactante revelación. Sigan investigando, sigan cuestionando, sigan adelante. La verdad es un camino, no una estación.